Saludos, estimados participantes. En esta sesión ya nos corresponde empezar a revisar las herramientas básicas del programa Valentina. Las sesiones anteriores hemos hablado ya de la instalación, descarga, instalación. La sesión anterior justamente estábamos aprendiendo un poquito, sobre todo reconocer el programa Valentina. En este momento ya vamos a empezar a conocer las herramientas. Vamos a conocer las herramientas básicas, posiblemente no veamos todas el día de hoy, pero sí me interesa que empecemos a reconocer cuáles son y para qué sirven. Para que la sesión en la que ya empecemos a desarrollar los patrones, ustedes vayan comprendiendo y me vayan ayudando a reconocer qué herramientas necesitamos dependiendo qué es lo que estamos trabajando mientras desarrollemos los patrones, ¿ya? Es importante saber, sobre todo, reconocer herramientas básicas, cómo utilizarlas y para qué sirven. Porque, como yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes entienden de patronaje manual y comprenden para qué sirven las herramientas y cómo utilizarlas, ustedes pueden hacer cualquier tipo de patrón, sea cual sea. Si la profesora no les enseña tal patrón en lo que tiene que ver el programa, ustedes van a poder desarrollar cualquiera porque ya reconocen qué herramientas les funciona para el tipo de patrón que vayan a trabajar. ¿Listo? Entonces hoy vamos a empezar a revisar y reconocer las herramientas básicas. Vuelvo y repito, cuáles son y cómo funcionan. Cuáles son, cómo funcionan y obviamente para qué podrían ustedes utilizar tal herramienta. Listo. Como lo hicimos la sesión anterior, vamos a abrir Valentina, doble clic y abrimos el programa y ya tenemos nuestra mesa de trabajo. Para empezar a trabajar cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier patrón o cualquier prenda que queramos construir a través de la moldería, hay que empezar a desarrollar desde cero. Por esa razón abrimos nuevo para abrir nuestra mesa nueva de trabajo. Nuevo, ponemos el nombre de la pieza que vayamos a trabajar. En este caso puede ser blusa, falda, corpiño, pantalón, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner cualquier nombre, voy a poner simplemente ejercicio, porque en este caso no voy a hacer un molde o un patrón como tal. Simplemente voy a hacer líneas de ejercicio para que ustedes vayan identificando qué herramientas y cómo, o sea, para qué les sirve y cómo funcionan, ¿no? Entonces simplemente voy a poner ejercicio porque no voy a hacer una prenda o un molde específico. Voy a hacer simplemente líneas para que ustedes vayan entendiendo. Listo. Generalmente las que más utilizamos en cuestiones de herramienta para dibujar el patrón, las que más utilizamos son las herramientas de punto, línea y curva, porque son las herramientas que nos sirven para hacer el tipo de patrones que nosotros como diseñadores de modas estamos acostumbrados a trabajar. Tienen muchas opciones que ustedes poco a poco irán revisando, tienen muchísimas opciones que ustedes irán jugando con las herramientas, tienen muchísimas opciones para que ustedes mismos vayan experimentando, vayan jugando con ellas y pues puede ser que les funcione para las cosas en las que ustedes se especializan. Como ustedes saben, este MOOC básicamente vamos a trabajar prendas básicas, pero con la idea de que aprendan el manejo de las herramientas. Pero de ahí ustedes pueden hacer cualquier tipo de prendas que ustedes deseen y pueden jugar con las herramientas que nosotros les vamos a mostrar en estas sesiones de clases, pero también tienen una variedad diferente que podrían tratar de experimentar a ver si les funciona para algo que ustedes pues se dediquen, ¿no? Que tal vez sean cosas un poquito diferentes o otro tipo de patrones. Listo. Las que más utilizamos en lo que es patronaje básico, como ya les dije, punto, línea y curva.
punto, línea y curva son los que hay que tratar de recordar con mayor facilidad. Cuando nosotros empezamos a crear nuestra nueva pieza de trabajo, siempre aparece un primer punto. Esta nueva pieza que yo creé le puse con el nombre ejercicio. Puede tener esta nueva pieza el nombre de falda, puede tener el nombre de pantalón, puede tener el nombre de blusa, de corpiño, de lo que ustedes quieran, pero en este caso yo le puse con el nombre de ejercicio. Ahora, generalmente cuando nosotros vamos a empezar a patronar necesitamos crear líneas con medida, ¿verdad? Entonces, cuando yo no tengo líneas dibujadas, cuando yo no tengo todavía nada, no tengo líneas, no tengo curvas, no tengo nada, tengo que entender que las que me sirven, las herramientas que me sirven a mí para empezar a desarrollar el patrón que yo quiero, son las herramientas de punto. Con las herramientas de punto, ustedes se van a ayudar para empezar a formar las primeras líneas, ¿sí? Porque vuelvo, repito, todavía no tenemos absolutamente nada. Entonces, en la parte izquierda de su pantalla, ustedes tienen las herramientas ya antes mencionadas. ¿Listo? Cada pestañita, dentro de cada pestañita están las diferentes herramientas de cada una de ellas, ¿no? Las de punto están abiertas, si se dan cuenta son las herramientas de punto. Si quiero ver las herramientas de línea, ingreso a la pestaña de línea. Si quiero ver las herramientas de curva, ingreso a la pestaña de curvas y así sucesivamente, ¿no? Pero como les digo, cuando yo aún no tengo nada, me voy a trabajar con las herramientas de punto. Ok, ahora, necesitamos formar, por ejemplo, un ángulo, una escuadrita, como también la conocemos, o necesito crear un rectángulo, lo que ustedes quieran. Pero todavía no tengo nada, solamente tengo mi primer punto que se creó automáticamente cuando yo creé mi nueva pieza. A través de este punto que está aquí, que lo pueden mover para donde ustedes quieran, a través de este punto es que yo voy a empezar a desarrollar lo que yo necesite. Entonces, cuando yo tengo un punto y quiero hacer un rectángulo, quiero hacer una línea, lo que yo quiera, me tengo que guiar me tengo que ayudar de las herramientas de punto. Ahora, ¿cuál de las herramientas de punto tengo que utilizar? Yo siempre les recomiendo aprender a observar colores. Puede ser que nadie lo explique de esa manera, pero en lo personal, cuando yo empecé a utilizar este programa, me facilitó mucho reconocer los colores. ¿Por qué? Primero porque hay herramientas que se parecen. Si ustedes se dan cuenta, la primera, la segunda, la última, las herramientas de línea también tienen herramientas muy similares. Si se dan cuenta, miren, se parecen mucho. Tienen unas pequeñas diferencias, pero se parecen mucho y sería muy fácil de confundirlas. Entonces, cuando yo empecé a aprender este programa, aprendí a reconocer de una manera más fácil para qué me sirven las herramientas reconociendo los colores. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a mis estudiantes, observemos el color y imaginémonos, imaginémonos que el color rojo, lo que está de color rojo es algo nuevo y lo que está en color negro es algo que ya existe. Yo lo entiendo o lo empecé a comprender de esa manera y eso me ayudó mucho. Así yo no sepa para qué sirven todas las herramientas, simplemente con ver los colores yo ya me imagino para qué funcionan y empiezo a practicar a través de eso. Entonces, vuelvo y repito, entendamos como que rojo es algo nuevo y como que negro es algo que ya existe. En cuestiones a observar las herramientas. Ya, entonces, si yo tengo ya un punto creado, miren, su punto A ya está creado. Si yo ya tengo un punto creado,
¿Qué herramienta ustedes creen que me sirve para crear una línea o crear otro punto? O sea, ¿qué herramienta creen ustedes que me sirve? Si yo les estoy diciendo que el punto A ya está creado, pero tengo que crear una línea. En este punto tengo que crear una línea. Entonces, voy a observar las herramientas y yo digo, ¿no? Necesito una herramienta que me ayude a crear otro punto a base de un punto que ya está creado. ¿Por qué? Porque este punto A ya está creado. Entonces, vuelvo y repito, necesito una herramienta que me ayude a crear un punto en base a un punto anteriormente creado. Entonces, ¿qué herramienta me sirve? La primera. ¿Cuál es la primera? La primera es la herramienta de punto de distancia y ángulo. Si ustedes se dan cuenta, miren qué les dice esta herramienta. Si aprendemos a observar a través de los colores, ¿qué nos dice esta herramienta? Esta herramienta nos dice, yo ya tengo un punto creado. Miren, el punto negrito. Eso significa yo ya tengo un punto creado. Y con esta herramienta y a través de ese punto voy a crear otro punto. Es esta herramienta la que me sirve para hacer eso. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono la herramienta y digo, como yo ya tengo un punto creado, de allí voy a partir para hacer una línea. Entonces, ¿qué hago? Selecciono mi punto que ya está creado. En este caso, ustedes pueden seleccionar o el punto A, o la letra A o el punto. O sea, no importa. De cualquiera de las dos formas se va a agarrar de ese punto porque prácticamente el A es el nombre de ese punto. Entonces pueden seleccionar cualquiera. Pueden seleccionar el A, igual va a agarrar el punto que es el punto A. Listo, miren, entonces ya estoy enganchada en ese punto. Aquí ustedes tienen que decidir para dónde quieren la línea, para abajo o hacia el lado, o sea, qué van a hacer, horizontal o vertical, depende qué es lo que ustedes desean hacer y qué es lo que van a hacer. Entonces supongamos que yo voy a poner esta línea para este sentido y aquí voy a crear la línea. Yo voy a tratar de explicarles la forma más rápida y la forma más sencilla. Yo les sugiero que cuando ustedes van a utilizar esta herramienta y ya sepan para qué dirección, vertical u horizontal, para qué dirección la quieren, siempre les recomiendo que para usar esta herramienta se ayuden de la tecla Shift. ¿Por qué? Porque con la tecla Shift ustedes van a hacer que esta línea les quede rectita, o sea, les quede recta. Es importantísimo que cuando trabajamos patrones, moldería, tiene que ser un molde bien desarrollado con líneas rectas, escuadradas. Si empezamos a hacer líneas sin escuadre, corremos el riesgo de perder la proporción, robar centímetros o milímetros y muchas otras cosas más. Entonces, es preferible trabajar con patrones bien rectos, bien escuadrados. Entonces, con esta herramienta les sugiero por favor que utilicemos el Shift para tener líneas completamente rectas. Hay otra manera de hacerlo, pero es más difícil, así que en lo personal sugiero que utilicemos el Shift. Ok, entonces presiono el Shift y el Shift va a hacer que la línea esté completamente recta. Miren, la línea está completamente recta. Por más que muevo para abajo o para arriba, la línea no se mueve porque tengo presionado el Shift. Estoy presionando el Shift, no lo he soltado y la línea permanece totalmente recta. Ok, y sin soltar el Shift, no lo suelto, sin soltar el Shift doy clic para que la línea se quede allí y después de haber dado clic suelto el Shift, ¿ya? Ahí sí tengo una línea totalmente recta. Ahora, donde dice longitud, ustedes tienen que poner la medida que ustedes quieran. En este caso voy a poner una medida de 10 centímetros porque estamos haciendo simplemente un ejemplo
para que reconozcamos ya las herramientas, ¿sí? Solamente es para reconocer herramientas. Ahora, miren, solamente verifiquen la medida y le ponen OK. Pero les quiero explicar una cosita, sobre todo con esta herramienta. Si ustedes vieran que en el ángulo tienen otro número, significa que la línea no está recta. Y posiblemente haya sido porque soltaron el shift. Entonces, a mí se me complica mucho tener en conciencia qué ángulo es este, qué ángulo es este, qué ángulo es este. O sea, a mí se me complica muchísimo tener siempre presente los ángulos. Entonces, por esa razón yo prefiero presionar simplemente el shift para después no estar pensando qué ángulo va aquí, qué número de ángulo va, 30, 60, 45, 0. Entonces, a mí se me complica mucho eso. Entonces, para no enredarme más, simplemente presiono shift. Eso hace que la línea esté totalmente recta en cualquier dirección que vaya a trabajar con la línea recta, y simplemente le doy OK. Vuelvo y repito, no quiero que se me confundan, simplemente les estoy explicando por si acaso ustedes mismos puedan verificar si presionaron bien el shift o no. Porque si ustedes ven aquí un número extraño, es porque seguramente ustedes soltaron el shift antes de tiempo y eso hizo que la línea no esté completamente recta. OK, y le dan OK. ¿Ya? Como les decía, la sesión anterior, ustedes en la parte superior tienen las herramientas de zoom para hacer más grande, para hacer más pequeño, para encajar. Entonces, para poder ver la línea completa pueden hacer más pequeño, y si lo quieren hacer de una manera más rápida ponen encajar, mejor zoom, y de esta manera voy a poder ver de manera inmediata toda mi línea. ¿Ok? Voy a repetir la misma herramienta, que es la herramienta de punto de distancia y ángulo, que me sirve, por favor, me sirve para crear un punto o una línea teniendo como base un punto anterior, ¿sí? Yo tengo que tener un punto anterior para trabajar con esta herramienta. Y vuelvo y repito, si vemos el color de la herramienta, ¿qué me quiere decir? Me dice, si yo tengo un punto anterior, puedo crear otro punto. Entonces, yo ya tengo un punto anterior, que es el punto A, y a través de este voy a crear un nuevo punto. Entonces, ¿qué hago? Con la herramienta seleccionada, presiono mi punto A, me engancho a ese punto y busco la dirección que yo quiera hacer la línea. En este caso voy a hacerla hacia abajo. Vuelvo y repito, no hagan esto. Miren, no hagan esto porque la línea no estaría recta, estaría media, no sé, diagonal, y no está bien. Las líneas tienen que ser rectas y escuadradas en lo que es el diseño el desarrollo de moldería. Y yo estoy viendo que el ángulo tiene un número extraño, o sea, no tiene ni 250, ni 45, ni 30, ni 60, entonces tiene un número extraño y significa que la línea no está completamente recta. Bueno, vuelvo y repito, en cuestiones de ángulos a mí se me complica mucho, así que no me gusta ver los ángulos, pero por esa razón misma presiono correctamente el shift. Yo sé que la línea está chueca, primero porque se ve de manera visual, se ve que está mal, y otra cosa, el ángulo está mal colocado, entonces pongo cancelar. Entonces vuelvo a hacer lo mismo con esa herramienta, tengo un punto anterior guía y hacia abajo voy a formar la línea, pero voy a presionar shift. Presiono shift para que la línea esté completamente recta. Por más que yo muevo el cursor, la línea está completamente recta. Tengo presionado el shift. No suelten el shift, por favor. Aquí siempre me pasa con estudiantes que me sueltan el shift antes de dar clic, me sueltan el shift, y eso está mal, porque si ustedes sueltan antes corren el riesgo de mover la línea y que la línea no esté completamente recta. Entonces, presionado shift, ubico mi línea y doy clic. Ahí sí suelto el shift y puedo ver que la línea está completamente recta. No es necesario que verifiquen en la numeración del ángulo, porque en lo personal no tengo presente muy bien
la numeración, si está bien decirlo, de los ángulos, pero como yo estoy consciente de que presioné bien el Shift y tengo un número cerrado en el ángulo, yo sé que lo hice bien en la línea, entonces no me preocupo. En longitud ya depende la medida que ustedes quieran poner. Voy a poner también 10 y le pongo OK. Encajo mejor el zoom para poder ver completo y ya estaría. Ahora, generalmente nosotros necesitamos crear otro tipo de líneas en una línea que ya está creada. Por ejemplo, tengo que poner el alto de sisa, por ejemplo, en una falda tengo que poner el alto de cadera, es decir, que yo tengo que poner una línea crear una nueva línea en una línea que ya está creada. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Por eso les digo, aprendamos a reconocer las herramientas a través de los colores si ustedes consideran que se les hace fácil de esa manera, y van a entender qué herramientas necesitan. Entonces yo digo, ¿no? Necesito hacer una línea aquí, justo en la mitad o más arriba de la mitad. Necesito una línea aquí, necesito una línea. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poner aquí una línea? ¿Qué hago? Recuerden bien que para hacer una línea me tengo que basar en puntos. Entonces, ¿qué hago para crear una nueva línea? Voy a ver las herramientas, observen las herramientas y observen los colores. ¿Qué herramienta piensan ustedes que yo necesito? Pensemos en eso. Según los colores, ¿qué herramientas creen ustedes que yo necesito? Entonces, yo digo, yo ya tengo una línea. Miren, yo ya tengo una línea y generalmente las líneas están compuestas por puntos también. Entonces eso es importante que reconozcan también. Para hacer yo esta línea, de ley tuve que crear el punto A2. Para yo hacer esta línea, de ley tuve que crear el punto A1. Entonces eso también es importante que ustedes sepan. Listo, entonces necesito una línea aquí, ¿cómo hago? Yo ya tengo una línea, pero necesito crear una aquí, ¿qué hago? Me tengo que basar en puntos, o sea, ya. Entonces, si yo ya tengo una línea aquí, necesito crear un punto aquí para a través de ese punto crear una línea, ¿qué es lo que hago? Es buscar una herramienta que me sirva para eso. ¿Qué herramienta me sirve para eso en base a los colores? La segunda. ¿Cuál es la segunda? Punto de distancia y ángulo a lo largo de la línea. Miren el color. ¿Qué me quiere decir esta herramienta? Esta herramienta me habla solita. Si ustedes aprenden a verificar colores, las herramientas me están hablando solas y me están diciendo para qué funciona. ¿Qué les dice la herramienta? Miren el color negro y el color rojo. Me dice, esta herramienta me está hablando sola, me dice, yo ya tengo creada una línea y con esta herramienta yo puedo crear un punto sobre esa línea. Entonces, selecciono la segunda herramienta, punto de distancia y ángulo a lo largo de la línea, y con esa herramienta me va a permitir poner un punto sobre una línea que ya está creada. ¿Cómo utilizo esta herramienta? Esta herramienta la vamos a utilizar de la siguiente manera. Selecciono los puntos que conforman la línea que ya está creada y sobre la cual quiero poner el nuevo punto en el orden en el cual voy a medir. Ya, por ejemplo, de la línea A, perdón, del punto A hacia abajo quiero bajar 3 centímetros. Entonces, con la herramienta ya seleccionada, voy a seleccionar primero el punto A, porque es de allí hacia abajo que voy a medir, y luego el punto A2. Selecciono los puntos que conforman esa línea y pongo la medida. Quiero bajar 3 centímetros y le pongo OK. Miren, y se me creó el siguiente punto. El nombre de los puntos los pueden mover para donde ustedes quieran, no hay problema. Ahora, si yo hubiese hecho al revés,
el punto estuviera por acá abajo y estaría mal. Por eso les digo, esa herramienta la tengo que utilizar en el orden en el cual quiero aplicar la medida. Por ejemplo, voy a volver a trabajar con esa herramienta. Miren, por ejemplo, del punto A hacia el A1, sobre esa línea quiero poner un punto, pero desde el A hacia adentro quiero entrar 3 centímetros. Pero yo marco, primero selecciono el A1, luego selecciono el A, pongo la medida que son 3 centímetros y pongo OK. ¿Ustedes creen que va a estar bien o va a estar mal? Definitivamente va a estar mal. ¿Por qué? Porque el punto se va a poner de derecha a izquierda, cuando yo quería que se ponga de izquierda a derecha. ¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que yo hice mal? Lo que yo hice mal fue seleccionar mi línea, pero al revés. Tenía que con la herramienta seleccionar primero el A y luego el A1 para que la medida la tome desde el primer punto seleccionado. Quiere decir que desde A hacia adentro iba a medir 3 centímetros, no al revés. Por eso les digo, con esta herramienta ustedes tienen que tener simplemente cuidado de seleccionar en el orden desde donde van a medir la cantidad que quieran aplicar para poner el nuevo punto. ¿Ok? Estas son una de las herramientas más importantes. Estas dos que hemos visto son una de las herramientas más importantes, porque a través de eso voy a crear o empezar a crear prácticamente la mayor parte de mis patrones. Listo. Ahora, si yo quisiera, bueno, antes que me olvide, si ustedes quieren borrar un punto que hicieron, por ejemplo el A4, clic derecho y le ponen borrar. ¿Ya? Por ejemplo el A4, clic derecho, borrar. ¿Quieren borrar? Sí. Tienen que ir desarrollando patrones de una manera bastante cuidadosa y bien enfocados. Porque si ustedes trazan puntos, muchos puntos, y lo están haciendo mal, luego es difícil borrarlos. En ocasiones es imposible borrar puntos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos creando puntos, 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 y a través de esos puntos creamos líneas, y a través de esos puntos ya tiene relación otros puntos. Por ejemplo, el A1 tiene relación con el A2, el A2 tiene relación con el A3, entonces después es difícil querer borrar, por ejemplo, el A1. Entonces es bastante importante estar enfocado sin cometer errores, porque luego es casi imposible borrar puntos que ya hayamos hecho con mucha anterioridad si nos dimos cuenta que estuvo mal. Entonces es importante trabajar concentrados, enfocados, y si acaso estoy haciendo algo mal, en el momento lo corrijo, porque después va a ser casi imposible corregirlo. Listo. Hemos visto estas dos herramientas. Punto de distancia y ángulo para crear puntos a través de un punto anterior, y el punto de distancia y ángulo a lo largo de la línea para crear puntos sobre líneas ya creadas. Otra herramienta que quiero que veamos es la herramienta de punto intermedio. La última herramienta se llama punto intermedio entre dos puntos. Miren el color de la herramienta y díganme para qué sirve esa herramienta. Si ya estamos aprendiendo a reconocerlas por colores, ustedes seguramente ya me están contestando para qué sirve esta herramienta. ¿Qué quiere decir? Miren los colores. ¿Qué me quiere decir? Esta herramienta me está hablando. Me dice, si yo ya tengo una línea dibujada, con esta herramienta voy a buscar la mitad de esa línea. Entonces, supongamos, yo quiero sacar la mitad de esta línea superior, quiero buscar la mitad. Entonces, selecciono la herramienta de punto intermedio y digo,
quiero la mitad de la línea que está compuesta por el punto A y está compuesta por el punto A1. Recuerden, ustedes pueden seleccionar el punto, pueden seleccionar la letra, es lo mismo. Y de manera automática me está sacando la mitad de esa línea. Simplemente tengo que poner OK. Vuelvo y repito, los nombres de los puntos los pueden mover para donde ustedes quieran. Miren, me buscó inmediatamente la mitad de esa línea. Ahora, generalmente cuando nosotros hacemos este tipo de ángulos, siempre tenemos que cerrar. Siempre tenemos que cerrar. En este caso me va a quedar más o menos un cuadrado. En ocasiones me queda como rectángulos, ¿verdad? En este caso me va a quedar un cuadradito. Siempre tenemos que cerrar o mayormente cerramos. Ya depende de la forma en la que ustedes patronen, que aquí la idea no es enseñarles a patronar, sino más bien enseñarles a manejar las herramientas del programa para que ustedes realicen el patrón que ustedes quieran de la forma que ustedes quieran. Listo, entonces, generalmente cuando yo tengo ángulos tengo que cerrar ese cuadrado o ese rectángulo. Tengo muchas opciones para cerrarlos y ustedes cuando vayamos revisando las demás herramientas, ustedes van a decir, pero también lo puedo cerrar de tal forma. Sí, ustedes ya después pueden utilizar muchas de estas herramientas de una manera diferente, como ustedes consideren más fácil para ustedes o que se acoplen mejor, no pasa nada. Pero a mí me gusta que manejemos esta herramienta que se llama punto de X e Y o punto de X y Y, punto de X e Y, porque es es más rápido, lo hacemos más rápido, pero de ahí ustedes luego van a ver que hay otras herramientas para hacer lo mismo. Listo, entonces, si yo quiero cerrar este cuadradito que tengo ahora, me guío de esta herramienta que, como les digo, a mí me gusta muchísimo, la herramienta de X y Y o de X e Y, que es la herramienta, perdón, la cuarta herramienta de arriba hacia abajo, la cuarta herramienta. ¿Qué les quiere decir esa herramienta? Mírenla, miren los colores, ¿qué les quiere decir esa herramienta? Esa herramienta me está hablando, como ya les digo, nos hablan solitas las herramientas. ¿Qué me dice? Me dice que si yo ya tengo un punto de X y un punto de Y, simplemente con esa herramienta voy a poder cerrar el rectángulo o el cuadrado, ¿sí? Porque son la herramienta de X y Y. Entonces, como yo ya tengo mi ángulo, quiero cerrar el cuadrado, me voy a guiar en esa herramienta. Selecciono la herramienta de X y Y y voy a seleccionar mi punto de Y y mi punto de X, o mi punto de X y mi punto de Y. Depende también en la posición que tengan su patrón que estén haciendo. En este caso voy a seleccionar yo primero, obviamente, mi punto de Y luego mi punto de X, si no estoy mal, ¿verdad? Miren, y automáticamente se crea el punto A5 en la intersección de estos dos puntos, creando un cuadrado perfecto. O sea, ya está un cuadrado con las medidas exactas. No tengo yo que volver a crear una línea con tal medida y de acá para acá una línea con tal medida, porque esta herramienta me lo hace automáticamente. Entonces, me gusta utilizarla para verificar que esté un cuadrado o un rectángulo bien formado y obviamente para ahorrar tiempo, porque lo hace de manera inmediata. Entonces miren, ahí pueden verificar que se creó el punto A5 cerrando un cuadradito perfecto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, me creó el punto. Me creó sobre el punto, pero no las líneas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si tengo puntos pero no tengo líneas? Y esto nos va a pasar muy a menudo. Recuerden que en la parte derecha, izquierda,
Recuerden que en la parte izquierda tenemos nuestras herramientas. Entonces, yo tengo herramientas de punto, pero también tengo herramientas de línea. Entonces, si yo ya veo que ya tengo un punto creado, no tengo por qué crear otro punto. Esto también sucede o pasa mucho con los estudiantes, que si ya tienen un punto, cometen el error de crear otro punto arriba, otro punto arriba, otro punto arriba para tratar de cerrar los cuadrados o los rectángulos. No es necesario hacerlo de esta manera, porque lo que van a hacer es ensuciar muchísimo la mesa de trabajo, porque van a tener 10 puntos ahí mismo que va a ser súper confuso. Entonces, si yo ya tengo un punto, no tengo por qué crear otro punto arriba. Lo que yo hago es unirlo con línea. ¿Y dónde están las líneas? En el lado izquierdo de mi pantalla tengo la herramienta de línea. Que la que yo uso es simplemente la primera. De las poquísimas herramientas que tenemos en las herramientas de línea, la que yo uso es la primera nada más. ¿Por qué? ¿Qué me dice esta herramienta? ¿Qué me está diciendo esta herramienta? ¿Para qué sirve esta herramienta? Recuerden que las herramientas nos hablan solitas. Si ustedes aprendieron a revisar por los colores, las herramientas nos están hablando solas. ¿Qué nos dice esta herramienta? Esta herramienta nos dice: si tú o si ustedes ya tienen puntos creados, esta herramienta me sirve para unir esos puntos con líneas. Eso me dice esta herramienta. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la herramienta y, como bien me dice la herramienta, voy a unir puntos. Voy a unir dos puntos con una línea. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono esos dos puntos. ¿Qué punto voy a seleccionar? Voy a seleccionar el A2 y voy a seleccionar el A5. Se unió, miren, se acaba de unir. Voy a hacer lo mismo con el otro lado para ya cerrar mi cuadradito. Selecciono esa misma herramienta, que es la herramienta de línea, y hago exactamente lo mismo. Selecciono mis dos puntos que quiero unir con línea recta. En este caso, A1 y A5. Y cuadrado dibujado. Listo. Hemos aprendido hasta aquí las herramientas de punto que más vamos a utilizar. Dentro de las herramientas de punto también tenemos otras que los podrán ustedes pues ir practicando dependiendo la necesidad, porque si ustedes ya reconocen las herramientas por colores, sabrán para qué les sirve. Y la herramienta de línea, que básicamente es la que yo utilizo, la primera, porque es la que me sirve para unir puntos con líneas nada más. Y también es importante las herramientas de curva, porque ustedes saben que dentro de lo que es moldería de prendas de confección, de ropa, de vestimenta, lo que más utilizamos son líneas y curvas. Entonces, de ley tengo que también usar las herramientas de líneas curvas. Ahora, la que yo utilizo más a menudo es la primera. Esa es la que yo más utilizo, la primera. Porque la primera, ¿para qué me sirve? Mírenla, ¿para qué me sirve la primera herramienta? Miren los colores y ya díganme, ¿para qué sirve esa primera herramienta? Que se llama curva simple. Facilísimo reconocer por los colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta herramienta me dice, si yo ya tengo dos puntos creados, esta herramienta me sirve para crear una curva en esos dos puntos ya creados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono la herramienta, selecciono los dos puntos. En este caso voy a hacer el ejemplo marcando el punto A3 y el punto A4 y se va a crear una curva. Ahora, la curva se crea en cualquier forma, ya dependiendo qué es lo que estemos haciendo, se crea en cualquier forma, pero nosotros somos los que tenemos que modificar la curva dependiendo qué es lo que estamos haciendo y la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar la línea y
darle la curva que yo necesito. ¿Cómo le doy la curva que yo necesito? Fíjense muy bien que cuando ustedes seleccionan la curva que acaban de dibujar, en cada esquina o en cada borde, no sé, en cada esquina, ¿sí? Se activan como unas palanquitas. Esas palanquitas les sirve para mover la curva en la posición que ustedes necesitan. Entonces, agarro mi primer palanquita y empiezo a ordenar de la forma que necesito y asimismo la de arriba. La ubico en la forma que necesito, ya depende de ustedes lo que estén haciendo y ya pues en la forma que necesiten tener su curvita. Dentro de las herramientas de curva, la que más utilizo es esta, la curva simple, que me permite hacer curvas a través de 2 puntos. Es la que más utilizo. Pero también tienen la cuarta herramienta, ¿sí? La cuarta herramienta que se llama trazo curvado. Hace prácticamente lo mismo, pero con esta pueden jugar con 3 puntos o más de 3 puntos. Recuerden, la curva simple solo pueden unir 2 puntos, pero el trazo curvado, que es la cuarta herramienta, pueden unir varios puntos, más de 3 puntos con líneas curvas. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre el punto, no sé, voy a hacer el ejemplo, no importa, voy a marcar el A, voy a marcar el A3 y voy a marcar, por ejemplo, el A5. He marcado 3 puntos y sigo enganchada. Puedo marcar más de 3 puntos, 3 puntos o más. Entonces aquí puedo seguir marcando varios puntos. Voy a seguir enganchada. Para liberar la herramienta tengo que presionar Enter y de igual manera como hicimos con la curva anterior, con las palanquitas voy modificando según la forma que ustedes quieran que tengan su curva. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, ya depende del tipo de líneas que quieran, pero yo más utilizo la primera, que es la herramienta de curva simple, que me permite unir dos puntos. Trazo curvado, que es la cuarta herramienta, para unir más de 3 puntos con curva. Listo. Antes de irme de las herramientas de curva, quiero que veamos la segunda herramienta. Esta segunda herramienta se llama segmentación de una curva simple. ¿Qué es o para qué sirve? Miren el color de las herramientas. ¿Para qué creen que sirve esta herramienta? Segmentación de una curva simple. Es fácil. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen los colores de esta herramienta? Me dice, si yo tengo una línea curva, con esta herramienta puedo poner un punto sobre una línea curva. Es importante esta herramienta porque a veces necesitamos hacer un corte bretel sobre una sisa y ustedes saben que la línea para la sisa es una línea curva. Necesito crear un punto para hacer un corte bretel. Necesito poner pinzas. Generalmente la caída de la cintura de la falda es con una línea curva, entonces necesito poner un punto sobre esa línea curva. Entonces esta herramienta también es importante, entonces es importante utilizarla. Entonces selecciono la herramienta y selecciono la línea curva donde quiero poner ese punto. Aquí es importante que cuando estemos desarrollando los patrones seamos conscientes de lo que estamos haciendo en el orden que vamos trabajando. Por ejemplo, voy a poner un punto sobre esta línea. Selecciono la línea curva y doy clic. ¿Ya?
y me va a decir longitud. Voy a poner, por ejemplo, voy a poner 2 centímetros y le doy OK. ¿Dónde están los 2 centímetros? Están aquí. Y si yo quiero poner de acá para acá 2 centímetros, no puedo, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? Porque las medidas se ponen en el orden que yo dibujé las curvas. Yo la curva la dibujé desde el A3 hacia arriba. O sea, la curva la dibujé primero, marqué el punto A3 y luego marqué el punto A4. Quiere decir que la curva está dibujada desde, sería de izquierda a derecha. Por esa razón, la medida la va a ubicar de izquierda a derecha. ¿Sí? Si yo hubiese querido poner un punto acá arriba, hubiese tenido la consideración de dibujar la curva primero desde el A4 y luego hacia el A3. Entonces es importante que si ustedes van a dibujar curvas, piensen si necesitan posteriormente poner un punto sobre esa curva para que de eso dependa el orden en el que dibujan la curva. ¿Sí? Listo. Esas son las herramientas que quería que revisemos el día de hoy porque son las más utilizadas y son prácticamente las que vamos a utilizar para dibujar el patrón. Tenemos otro tipo de opciones o de herramientas, pero esas las quiero que las revisemos cuando ya esté el patrón hecho para que la entendamos de mejor manera. Por ahora las herramientas que hemos revisado, puntos, línea y curvas, son las que me sirven para dibujar los patrones. ¿Sí? Vuelvo y repito, si nos falta una herramienta o las herramientas, por ejemplo, de operaciones y de detalle, estas dos de acá también las vamos a utilizar, pero quiero que las revisemos cuando tengamos el patrón hecho porque considero que allí lo van a poder identificar de mejor manera. ¿Sí? Entonces, eso es todo por el día de hoy, bueno, por la sesión de hoy. Espero que estas herramientas, que son pocas, las hayamos comprendido súper bien, porque si ustedes comprendieron estas herramientas muy bien, va a ser sencillo hacer cualquier tipo de patrón. Entonces, la próxima sesión vamos a hacer el dibujito de la falda básica recta, súper fácil, y ustedes ya tienen que tener la idea qué herramienta necesitan y cómo la van a utilizar para formar esta falda. Entonces nos vemos en la próxima sesión para empezar a trabajar pues nuestra faldita recta básica.